Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes amigos del país. Mi nombre, como es Guillermo Gil, y han escrito la historia del municipio de Tópaga. Hoy voy a mostrarles lo que es la historia de Tópaga o de dónde viene, que ahí estamos en el sello que se hizo para el homenaje a la historia del municipio de Tópaga. La historia principió desde los años de 1955, cuando tenía yo 5 años. Unos abuelitos que vivían al pie de nosotros, que nací aquí en el municipio de Tópaga, a una hora del parque, no, a una cuadra del parque principal, que hoy lo llamamos el 11 de julio. En ese tiempo solamente se llamaba La Plaza, donde era un potrero, unos pinos, 4 pinos, y que son hoy homenaje, que están ahí. En el 74, y había una virgen en el centro. Teníamos una cancha de básquet, había en la puerta de la iglesia al frente. No había carretera por el frente, sino daba la vuelta al parque. No daba la vuelta al parque, sino paraba por frente de la iglesia. Con el tiempo entonces se les dio por dar la vuelta a la carretera al parque y hacer carretera y sellar por el frente de la iglesia. En el 74 hubo una ley de que tenían que tener los municipios, tener el monumento a Simón Bolívar, por lo cual entonces el alcalde de entonces ordenó tumbar la Virgen que estaba en la mitad de los pinos y hacerla, quitar las barandas y despejarla. Las bancas que se encontraban también las rompieron y pusieron bandas metálicas. Continúa el tiempo, entonces en el 2000 volvieron a que un monumento conmemoración al bicentenario de la batalla del 11 de julio o de la independencia de Colombia. Entonces hicieron este otro monumento. Ya quitaron el monumento de Simón Bolívar y lo pusieron hacia atrás, y en el centro del monumento de los pinos pusieron un monumento alusivo a, ahí lo ven, caretas del demonio, del diablo, y dijimos pues en redondo irían las brujas. En el tatón estaría el monumento al diablo y a las brujas que según leyendas habían en Tópaga. De acuerdo a toda la historia del municipio, pues aquí tenemos el parque, la tengo aquí escrita, donde en una época la aprendí o la escuché, tengo todo escrito hasta aquí, todo lo que me enseñaron de los indígenas, cómo hicieron el pueblo, quién más estuvo, los padres franciscanos, están notariada por la notaría de Sogamoso, la notaría 2. Y aquí están los sitios donde habitaban los indígenas en las veredas. En las veredas, porque el municipio de Tópaga o la población fue reubicada con el tiempo de los padres franciscanos y agustinos, porque ellos, el paso de el camino que venía desde Guaduas, o decir Nariño, o Ecuador, pasaba por Guaduas, Cundinamarca,
Bueno, hoy en día en Bogotá pasaban a Tunja, Tunja a Sogamoso, Sogamoso cruzaban por acá para los llanos y Venezuela. Entonces, eso quedan unas peñas abajo, unos peñones, y a la orilla del río, un río que pasa casi por todo el centro de Tópaga, porque el otro pasa por las orillas, por los linderos, entre Gámeza y Tópaga. Entonces, eso era, nosotros no sabíamos más nada sino eso. Contaban y nos decían que los indígenas habían estado, por ejemplo, abajo en Guasa, que es punto que se llama el Cerrito, Guasa, Chinihuaque, y arriba en el Alizal y en la Traviesa. Tenemos las fotos de todos ellos. Tenemos todas las fotos, tengo todas las fotos, la historia está escrita para presentarla. La estuvimos presentando a la alcaldía y avisándole a todos esto para si se hacía algo para hacer un museo o tratar de hacer la historia. No. Ellos en el año 85, que porque vino un padre Argüello y trajo a los turistas de Monguí aquí para Topa. Entonces fue donde vinieron a venir y formaron una reseña de que no lleva ni está de acuerdo con lo que está en la historia, con lo que está en esto. Aquí está la historia directa de la iglesia en los años, la traída de los santos, de los altares, hechura de la iglesia y qué significa cada cosa que está en la iglesia. Son 2, 3. Todo esto conforma lo que es el acta, un acta del primer libro de la iglesia. Pasamos, estamos aquí. Aquí tenemos las primeras familias, el acta de las primeras familias, cuando se organizaron para los santos, para las fiestas y las limosnas que siempre daban todos los santos y los pueblos, la comunidad hacia la iglesia. Aquí tenemos en cuando las familias y en cuando se inició las fiestas de San Judas Tadeo. Y ahí donde nacen los toros de candela de esta acta. Por eso, y como hemos escuchado por la red, en YouTube, unas leyendas o unas historias que han dado del municipio de Tópaga, incompletas y incoherentes, y no conciernen como es la historia. Nosotros necesitamos, o yo necesito, la colaboración a la alcaldía. Siempre hemos hablado con todos los alcaldes desde el 1974, cuando se encontraron las momias, de hacer un museo. No se ha podido hacer. Y no se ha podido hacer y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no creen y no saben por qué. Porque todos son familias de que no son nacidas, ni criadas, ni enseñadas desde sus antepasados qué pasó en Tópaga ni cómo fue. Entonces, por eso ellos hacen eso, de no hacer ni creer. Ellos saben, y hay una cosa que el pueblo, por su cacique, Togua, que era el cacique de la comunidad que había en esos tiempos, y en esos tiempos no había uno solo de indios, por eso hablamos de las veredas, o puntos abajo, abajo en la orilla del río Chicamocha y el río Monguí, o río Moya si lo llamamos. Todo ese sector es unas cuevas, es una montaña, y es donde habitaban todos los indios, porque ahí llegaron los padres franciscanos y montaron una casona que se llamaba la Casa de los Monjes. Ahí fue donde dicen que ahí montó su cuartel el 11 de julio el coronel Barreiro.
Bueno, de ahí se rejuntaron y vinieron a recoger aquí hacia arriba, 1 kilómetro, como 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros arriba, se hizo. Ellos ubicaron y buscaron una planicie para el pueblo, para ubicar el pueblo. Por eso en el año, desde 1580, se dice que más o menos Tópaga, uno de los pueblos, municipios del departamento de Boyacá, por su antigüedad, ocupa el lugar principal. Entre ellos, su fundación se remonta en el año de 1580. Es decir, que en los años, el 18 de agosto de 1633, que cuando venían los jesuitas, ya estaba fundado el pueblo por los padres jesuitas y los indios y algunos colonos que llegaron y ubicaron el pueblo que hacia arriba. Por eso no es fundado ni es... Hay una lectura en esto que no es, declara que no es fundado Tópaga, no fue fundada. Tenemos que arriba, que por las vías, tenemos que en el cerro, más o menos tiene a 1,200 metros sobre arriba, sobre Tópaga, hay un cerro que se llama el Alto del Cerro de las Tres Cruces, que según leyenda ellos contaban, los antepasados, que allá se reunían los indígenas, se reunían 3 indígenas, los indígenas de esta región, lo cual habían puesto 3 cruces en símbolo de la amistad entre los indios. Cuando en esas, que se encontraban aquí el indio Suamux, el cacique Suamux y los caciques de aquí, no sé cuántos más, no me explicaron, sino que los caciques se reunían allá, fue cuando dicen que llegaron los españoles y fue cuando se prendió candela el templo del sol en Sogamoso. Bueno, ahí ya no me quiero salir de ahí, pero bueno, eso edifica el Cerro Las Tres Cruces. Pedimos, si todavía estoy en que logremos. Yo no tenemos mi familia, nosotros tenemos los deseos de hacer las cosas. Cuando después de que hicimos el curso, ahorita en el 2018, el curso Alsena, donde empezamos a buscar toda la historia, a buscar y a organizar las cosas para esto, y no es posible de que la alcaldía o los alcaldes, ni los concejales, ni los políticos no la creen, realizar esta historia, hacer el Museo de Historia de Tópaga. En el año 1974 se descubrieron 4 momias en un asentamiento indígena que llamamos la Peña de las Águilas, punto el Bujillo, el Cincho. De las 4 sandas que vino el Banco de Bogotá, vino el Banco de la República y, bueno, mejor dicho, recogieron lo que haya habido, no sabemos nada más, sino que eso fue lo que avisaron, y el alcalde llamó como a las 5 de la tarde que fueran a reconocer las momias que estaban enfrente de la alcaldía, y ahí las vimos. Vi 3 buenas y una esbaratada. De hoy en día, que hemos estado que las entregó en el colegio, que hasta ahora se inició el colegio de aquí del municipio, Carlos Julio Maña, hasta ahora las entregó ahí para estudio de los niños, y hoy en día no hay sino una, y eso es porque hemos estado pendientes. Yo he hablado de todo y han habido de las profesores del SENA, gentes que han venido de Medellín, una asociación de historiadores o de cultura, y los llevé a conocer todo y vinieron a mirar las momias, y por eso están, y si no, no estaría. Bueno, después ya es basado unos tomas, unas partes de la historia
a la historia, pero entonces, ya digo, vi por Face y vi por YouTube unas partes de algunas que no conciernen, pero no los critico, no sino, bueno, no se la conocen, no saben bien cómo es. Bueno, sabemos que la historia de Tópaga, el turismo en Tópaga solo vienen es por una hora, por media hora, solo por mirar el diablo y mirar la iglesia. No tenemos a dónde llevarlos, no hay. El Ministerio de aquí de Cultura, el municipio, tampoco se ha despejado para hacer que el alcalde o buscar ayudas al Estado para pues, hacer los recorridos de los turísticos. Tenemos al cincho, llamamos los desconocidos. Arriba, en la cascada, al alto de las Tres Cruces, también tienen su nombre. Es muy bonito porque subimos siempre nosotros, yo y mi familia, subimos siempre allá. Tenemos frailejón, a pesar de que no hay cantidad de aguas, pero tenemos frailejonales. Gracias, Dios, que nos regaló este tiempo y esta parte en paz, alegre, feliz para vivirla.